Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Joana Valencia y a mí me tocó hablar acerca de la comunicación. Primero voy a comenzar definiéndola y digo que la comunicación es la acción consciente de intercambiar información, ya sea entre dos o más personas, con el fin de transmitir o recibir una información u opiniones distintas. Si estamos hablando en un sentido general, decimos que la comunicación es la interacción verbal, o sea, el contacto con otros seres, y que se la puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información, ya sea de un punto a otro. Su propósito u objetivo se lo puede denominar bajo la acción de informar, generar acciones, crear un entendimiento o transmitir una idea, y que tienen como objetivo entregar información verídica y confirmada. Ahora vamos a hablar sobre las formas de comunicación y decimos que dependiendo de las clases de signos por las que se emplean, se diferencia la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En muchas ocasiones los signos verbales y los signos no verbales se combinan en un mensaje, dando lugar a tipos de comunicaciones mixtas. Un ejemplo sería un anuncio, el cine o cómics. Si se atiende a la relación que se establece entre un emisor y un receptor, se diferencia una comunicación unilateral y una comunicación bilateral. La comunicación unilateral es la que se produce cuando el receptor no se convierte en emisor, y la comunicación bilateral es la que se produce cuando el receptor a su vez se convierte en un emisor. Ahora, entrando en contexto, hablando sobre las formas de comunicación, vamos a definir la comunicación no verbal y decimos que la comunicación no verbal consiste en transmitir significados en formas de mensajes no verbales y se utilizan signos no lingüísticos. Algunos ejemplos de este tipo de comunicación son las expresiones faciales, la expresión corporal, el contacto visual, la forma de vestir, entre otros. Algunos propósitos de este tipo de comunicación incluye la complementación e ilustración del mensaje para poderlo reforzar o enfatizar, reemplazar o sustituir, controlar o regular e incluso contradecirlo. Entre esto, le da una gran importancia a esta comunicación no verbal porque contribuye a reforzar las ideas y propósitos de un emisor y ayuda a que el receptor tenga una mejor codificación del mensaje que ha recibido. Ahora voy a hablar sobre la comunicación verbal y digo que la comunicación verbal, o también conocida como comunicación lingüística, es aquella que utiliza las palabras como signo. Este tipo de comunicación puede ser aislada de una serie de factores para que sea efectiva. Fundamentalmente la comunicación verbal es oral, también se la puede dar en forma escrita. En la escritura se transforman los sonidos en letra y las palabras pronunciadas se transforman en palabras gráficas. Ahora voy a hablar sobre la comunicación escrita y digo que la comunicación escrita, a diferencia de la verbal, tiene otra manera de interacción entre el emisor y el receptor, produciéndose en el tiempo o incluso nunca, aunque lo escrito puede perdurar. La comunicación escrita requiere la habilidad interpersonal de procesar, escuchar, observar, hablar, cuestionar, analizar, gestar y evaluar en tal manera que se posibilite la colaboración y la corporación. Ahora voy a hablar acerca de la teoría de la información. El concepto de comunicación en el contexto de la teoría de la información es empleada en un sentido muy amplio, en el que quedan influidos todos los procedimientos mediante los cuales una mente puede influir en otra. De esta manera se consideran todas las formas que el hombre utiliza para transmitir sus ideas, ya sea a través de la palabra hablada, escrita o transmitida, que puede ser a través de la radio, televisión o a través del periódico. También pueden transmitir sus ideas a los seres humanos a través de los gestos, de la música, las imágenes, los movimientos y entre muchos ejemplos más.
En el proceso de comunicación es posible distinguir por lo menos 3 niveles de fuente, que son el técnico, el semántico y el pragmático. El técnico es donde se analizan aquellos problemas que surgen en torno a la fidelidad con que la información puede ser transmitida desde un emisor hasta un receptor. Segundo es el semántico, que es el que estudia todo aquello que se refiere al significado del mensaje y su interpretación. Y por último tenemos el pragmático, que es donde se analizan los efectos conductuales de la comunicación, la influencia o efectividad del mensaje en tanto el lugar a una conducta. Ahora por último está la teoría de la comunicación, que es un campo de la teoría de la información que estudia los procesos de la información y la comunicación humana. Las escuelas más conocidas de la teoría de la comunicación son las siguientes: los mecanismos, psicológico, construccionismo y el sistemático. Muchas gracias por todo.